¿Cómo andás, Juan? La verdad que un placer hablar con vos y un saludo a tu teleaudiencia. Bueno, un Eh, gusto. ¿Qué hora es en Mercedes ahí? No, está bien, deja. Es la misma hora de la noche, está bien, está bien. El mismo uso horario. ¿Tan Eh, lejos estamos? no, bueno, no tanto, pero estamos unidos por la Ruta 5, ¿no? Justamente. Sí, sí, sí. Por un lado, preguntarte, ¿cómo ves esto? ¿Estás al tanto de todo esto que se está armando? ¿Cuál es tu opinión? Vos sabés que me cuesta muchísimo hablar al respecto, porque uno cuando es autoconvocado, que se mete de lleno en el tema, en el caso mío o de algunos referentes de Mercedes y algunos más, venimos desde los 90 con este tema, como si fuera un dato menor desde los 90, desde que se instaló la primera cabina de peaje en Olivera, Ujú. ¿Sí? el límite entre el partido de Luján y Mercedes. Y la verdad que son muchísimos años haber escuchado, haberse ilusionado infinidad de veces con promesa de todos los presidentes que han pasado desde los 90, que se instaló por ley nacional en la Cámara de Diputados y Senadores la ley de privatizar las rutas argentinas. Desde esa época a la fecha, la verdad que siempre con vos hemos hablado de estos temas, podríamos decir o contar historias, anécdotas, vidas de amigos conocidos que se han perdido, un montón de cosas. Por toda esa trayectoria, que no me siento ni mejor ni peor que nadie, simplemente es un dato de la realidad. Ujú. Tengo que ser tristemente negativo para lo que se viene, para lo que está pasando. Y con vos lo hablamos al principio de este gobierno también. Y esto no es políticamente partidaria la opinión, porque también lo hablamos hace 8 o 10 años atrás y veníamos casi con la misma historia, renovando esperanzas, tratando de creerle a nuestros dirigentes políticos de cualquier espacio, en definitiva a los gobiernos de turno, y a las pruebas me remito. Eh, ¿Tuvo resultados positivos la lucha nuestra después de tantos años? Un interrogante que tiene respuesta. En los mercedinos tenemos como positivo 28 kilómetros de autopista, yo te diría terminada, entre Luján y Mercedes, el bypass de Luján, terminado que aún falta el maquillaje, falta terminar la iluminación todavía, faltan terminar algunos egresos y ingresos a la autopista, o sea, no está terminado el bypass, Pero ya está las obras. habilitado, que es distinto. Ujú. Y después tenemos, al inicio de este gobierno, eh, que todas las concesiones viales, que eran concesiones privadas, a partir del 1 de enero del año 2021, se estatizaron. O sea, se creó corredores viales, sociedad anónima, en donde el 51% pertenece al Ministerio de Transporte y el 49% a Vialidad Nacional. ¿Esto Bien. qué quiere decir? Que toda la responsabilidad de las rutas nacionales, el cobro del peaje, la recaudación, los aumentos que se proponen, las obras y demás, es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno de turno. Obviamente, es este gobierno quien la implementó y los gobiernos que vengan, si siguen en la misma línea, tendrán la misma responsabilidad. Tengo que hablar de estas cuestiones porque si no, si yo te digo o te respondo fríamente a tu pregunta, ¿qué opino respecto de los movimientos sociales que estamos viendo en estos últimos días? Si yo te doy mi opinión sin hacer una introducción, voy a quedar como el malo de la película, por no decir otra cosa. Ahora, yo entiendo las ganas, aplaudo las ganas y la voluntad y el movimiento que se está dando por redes sociales y en lugares identificados en sus localidades. Lo entiendo, lo aplaudo y lo celebro, pero lamentablemente tengo que ser realista. No podemos ilusionarnos porque se está empezando a movilizar el pueblo. ¿Me explico? Sí, Yo claro. creo que esto no va a llevar a ningún puerto, menos al término de un gobierno, y peor
peor todavía, con una crisis económica fenomenal, en donde el gobierno que venga, no importa cuál, no va a tener una sola moneda para invertir en la obra pública de esta magnitud. Y lo digo con un dolor enorme. No lo digo haciéndome el dueño de la verdad por la relación que tengo actual con funcionarios de vialidad y demás que no son políticos, son de carrera. De hecho, mirá, te puedo mostrar acá, son todos los planos, no sé si los alcanzás a ver. Sí, se ve. Son 40 hojas de la obra, el detalle de obra de la autopista Mercedes-Suipacha. Tengo el de los 8 kilómetros en el medio, que son los dos ingresos a Mercedes. Tengo el que llega hasta Santa Rosa. O sea, ¿de qué me sirve a mí esto? Y la verdad, para decirlo, tengo, nada más. Pero lamentablemente, las épocas en donde esto hubiese tomado mayor fuerza era cuando viajábamos muchísimo hasta el 2014, 2015, 2016, 17, 18, que de todo el corredor de la Ruta 5, cuando se proponía un viaje a Vialidad a reclamar, éramos Julio Mascheroni de 9 de julio, que cada viaje que hacía Julio desde 9 de julio hasta Vialidad, ida y vuelta, eran prácticamente 600 kilómetros que se hacían el día. ¿Y quién cubría esos gastos? Se lo cubría Julio hasta Mercedes y acá los compartían. Porque esa es la otra realidad. Entonces, hacer una movilización a la orilla de la ruta, buenísimo, la aplaudo. Acá nadie se sumó, en un montón de localidades están dando por hecho que vale la pena a medias, solamente para los medios, pero el gobierno que realmente tiene que tomar nota, no lo toma esto. Yo me pregunto, de los 90 a la fecha, las distintas conformaciones de la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿qué hicieron con las concesiones viales? Es una ley. Existió un plan federal desde el año 98, estatal. ¿Sabés quién era el presidente de esa comisión que se conformó en el 98 con todos los ministros de obras públicas de las provincias del país? ¿Quién era el presidente de esa comisión? El señor Julio De Vido. Era un plan federal fenomenal, que no era idea de De Vido, pero él como ministro de Santa Cruz era parte de esta comisión. Esa comisión, claro. ¿Qué pasó después? Bueno, nada. Y era un plan federal espectacular. Al mismo tiempo estaba el que todos conocemos, el de Guillermo Laura. Bueno, sigue durmiendo en un cajón, en varios, si es que todavía está en algún cajón, de la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros podemos protestar. En campaña siempre hay un diputado, dos diputados, un senador con suerte que hable de estos temas. Que lo incluya en la lista, pero cuando entra a la Cámara de Diputados no dice absolutamente nada. Ni siquiera se puede lograr que se trate y se apruebe en la comisión para que entre al recinto de la Cámara de Diputados a tratarse todas estas cuestiones. Entonces, tenemos legisladores que vienen a pedir nuestro voto en época de campaña. Después se olvidan de nosotros. Se olvidan. Ahora, ¿en qué va a quedar esto? Insisto, aplaudo la voluntad, aplaudo la iniciativa, pero tristemente, con una economía en donde las empresas hoy están renegociando contratos, algunas, y otras están diciéndole al Estado, que pasa en todos lados, municipal, provincial y nacional. Señores, yo el presupuesto que les pasé, o me ajustan por la devaluación, o me voy. Están abandonando las obras. Y para no irme tan lejos, y te pido disculpa que me estoy haciendo largo, pero está muy quiero bien. justificar el argumento. Para seguir la explicación, está clarísimo. Lo quiero fundamentar. Digo, todos vemos entre Mercedes y Suipacha que hay 1, 2, 3 máquinas y 4 camiones. Están haciendo un movimiento de tierra, están haciendo algunas alcantarillas. Hace 2 años
desde la obra de teatro que montaron acá los ministros, desde junio del año pasado que vino el director de Vialidad Nacional, Arrieta, a Mercedes, al Consejo Deliberante, con todos los intendentes del corredor, desde 9 de julio hasta Mercedes, todos los intendentes. Fuimos testigos presenciales que en junio del año pasado prometió Arrieta que arrancaban las obras en 48 horas. Después de 1 año y 2 meses, todos los que pasan por la ruta están viendo que no se hizo prácticamente nada. Ahora, cuando consulto a los que tengo relación en vialidad y le digo por qué la lentitud, hay una explicación. ¿Cuál es? Tiene que ver con la economía, tiene que ver con la devaluación, pero lo peor de todo es que el empresario, sabiendo que para cumplir esto tenía que tener mínimamente una economía estable o por lo menos un funcionario con poder, que es el que tiene la lapicera de los fondos nacionales, le dijera que cuando venía la devaluación lo ajustara. Como no lo tenía, la empresa se sentó con el director de Vialidad Nacional, el administrador, pero Arrieta, y le propuso un plan de obra. Ese plan de obra va atado de la mano de un tiempo de obra. Y es lo que estamos viendo. Es lentísimo, extremadamente lento el tiempo de obra que puso a disposición la empresa y que el administrador de Vialidad Nacional aceptó. Por lo tanto, si la obra está lenta, no es culpa de la empresa, no lo estoy defendiendo, simplemente estoy relatando una realidad. ¿Cómo son las reglas? Exacto. Exactamente. Ahora, estoy viendo, la semana pasada recibí una información de mis conocidos en donde que en el presupuesto 2024 estarían los fondos destinados para los 8 kilómetros que quedan entre medio de la autopista que termina entre Mercedes y Luján y la que empezaría entre Mercedes y Suipacha. 8 kilómetros con 2 puentes muy importantes para el ingreso y el egreso a Mercedes, que eso no estaba contemplado en la obra que nosotros estamos viendo. Ahora, ya no me la creo más. No me la creo más, porque si en el presupuesto actual de este año, el presupuesto nacional contemplaba esta obra y contemplaba que iba a haber una inflación del 60% y estamos rozando el 130%, imagínense para el año que viene. Por lo tanto, quiero ser realista, aunque parezca pesimista. Soy el primero que festejaría y aplaudiría la obra terminada que salva vidas en primer lugar. Y no me importaría que el presidente la termine. No, sin duda. A esta altura ya es el que termine la obra, se lleva los aplausos, sea quien sea, del color político que sea. Eso está sin dudas en la voluntad de todos, claramente. Yo te escucho, por eso te dejaba, porque la explicación es muy, muy lineal. Y para seguir muy puntualmente, muy detallada, así que para entender, porque en realidad te quedás con la sensación, bueno, ¿y entonces qué? Porque esta empresa tiene un contrato, está bien, el contexto inflacionario, de evaluación también, es entendible para la empresa, pero bueno, en el medio estamos nosotros, los ciudadanos, los usuarios de la autovía, los contribuyentes, porque esa plata sale del Estado, por lo cual sale de nosotros. ¿Y entonces? Exactamente. Y te digo más, lo hemos hablado en muchas oportunidades con Julio Mascheroni cuando viajábamos a Vialidad o al Ministerio de Transporte y teníamos infinidad de reuniones. ¿Por qué autopista? Si con la misma plata, con el mismo dinero, la misma inversión, se podrían hacer autovías, obviamente es una categoría menor, tiene otros requisitos, pero se podrían avanzar por lo menos con 300 kilómetros más, con la misma plata que hacen autopista comparado con la autovía. La relación es muy elocuente, pero bueno, está bien, yo no puedo renegar, si la plata está, el proyecto está para hacer autopista
hasta determinado kilómetro, después autovía y después ruta segura, con las variantes, con los puentes y demás, bueno, está bien, lo quieren hacer en buena hora, todo es para mejorar la vida de los ciudadanos, los usuarios, las economías regionales. A ver, hay un montón de cosas que tienen como beneficio ser autopista y no autovía, pero seguimos transformando proyectos desde el original, que era autopista hasta Carlos Casares, de la época de los 90, lo hemos cambiado un montón de veces, incluso los puentes, las variantes, infinidad de cosas. Como todos, soy uno de los que más quiere que se termine la autopista, no me importa quién, pero lamentablemente, con los 20 años de trayectoria, que no figura ningún currículo en eso, simplemente es una lucha de tantos viajes. Experiencia. Que dicho sea de paso, hoy el Zoom agiliza un montón de cosas, pero no se piensen que tener reuniones por Zoom con funcionarios va a tener el mismo peso que hacerlo presencial. Las reuniones presenciales son muy jugosas, son fundamentales, el cara a cara, los debates, las discusiones, lo que se muestra en las pantallas, en los mapas, cosas que por Zoom realmente te pueden dejar muy contento, pero no van a llegar absolutamente a nada. Bueno, es frustrante, la verdad te escucho y decís, bueno, ¿para qué lado salimos entonces? O sea, no hay vistas de justamente tener alguna luz de esperanza en este sentido, por lo menos en el corto plazo, en el corto plazo teniendo en cuenta la obra, ¿no? Por supuesto. Pero también a ustedes se los consulta, se lo convoca, digo ustedes, aquellos que justamente, vos decís, tienen la experiencia de la lucha, del reclamo desde la década del 90. Se los convoca porque también, de la misma manera que en 30 años el mundo ha avanzado en muchas cosas, en tantas otras ha retrocedido, pero en esto, imagino que hoy es mucho más fácil realizar una obra así de lo que era en los 90. Mira, Juan, insisto con esto, te lo digo desde el corazón, no es política partidaria, no es un comentario partidario el que te estoy haciendo. Desde el 2015 al 2019, todos los usuarios de todas las rutas nacionales, me consta de la ruta 3, de la 5, de la 7, de la 8, no de la 9 porque no había reclamos en ese momento, todos teníamos y tenemos los teléfonos celulares de Guillermo Dietri como ministro de Transporte, Javier Iguacel, los funcionarios, cualquier problema, cualquier consulta, lo teníamos a la mano, y te aseguro que nos respondía. Es más, cuando fue el conflicto de los usurpadores antes de comenzar la obra del bypass de Luján, eran ellos que nos llamaban a nosotros para pedirnos una mano, para hablar con los vecinos. He viajado miles de veces a Luján a reunirme con concejales, con funcionarios, con vecinos. O sea, te puedo contar 1000 historias. A partir del 2019, olvídate, volvimos a lo que era antes del 2015. Para tener una reunión en Vialidad Nacional, si no sos militante oficialista, tenés que ir a rezarle a la Virgen y gatear o arrodillarte 30 kilómetros para ver si te atienden el teléfono. Entonces, ¿qué esperanza puedo tener yo de que se haga esta obra con la devaluación, con los funcionarios de turno? Es imposible. No hay plata que alcance. La gente tiene 10.000 problemas y el gobierno ya no sabe qué hacer. Hoy el dólar, rozó los 1.025 pesos, el dólar blue. Y se dispara todo en base al dólar blue. Horrible, porque se debería estar pensando solamente en el dólar oficial, que no se lo cree ni el gobierno. Pero digo, no creo, ojalá me equivoque, para mí es imposible ver la obra terminada, que se suponía que dentro de ya 2 años tiene que estar terminada. Independientemente del gobierno que venga, está buena la lucha, pero esto que comenzó hace una semana, bueno, tendría que haber comenzado hace 3 años atrás
o por lo menos 2 años atrás, sostenerla en el tiempo y presentarse al gobierno que venga con toda esa trayectoria de ver, che, ahora, ¿van a cumplir con el contrato firmado o no van a cumplir? Que hay que hacerlo de todas maneras. En marzo, abril, porque hasta que se acomode el gobierno nuevo con los nuevos funcionarios, hay que volver a insistir en ese momento y agarrar del brazo a los funcionarios en persona, no por Zoom, no sirve para nada por Zoom, hay que ir a Vialidad, hay que ir al ministerio y agarrar a los funcionarios con respeto, pedirle por favor que te atiendan, como hemos hecho nosotros en muchas oportunidades, hasta que nos atienden, y cara a cara, sentado como corresponde, empezar a presionar para que este contrato, el vigente, se cumpla. Bueno, muy gráfica la explicación, y si alguien tiene alguna duda, bueno, creo que quedó muy claro el asunto, ¿eh? No hay que ilusionarse con una obra terminada en el corto plazo, ¿eh? Más allá del contrato y menos en este año, obviamente, con este contexto, y además en un año electoral a días, ¿no?, de la elección, justamente con un eventual balotaje en noviembre. Así que hasta el año que viene solamente resta poner los zapatitos, y cada vez que salimos a la Ruta 5 hacerlo con la mayor prudencia posible. Carlos, te mando un gran abrazo. Yo creo que, sí. 2 minutos más, sí, yo creo que está buenísimo que se empiecen a organizar. Quiero ser positivo por ese lado. Que se empiecen a organizar, sí, ya pensando en el año que viene. ¿Estamos? Bien. Ahora, cuando a mí alguno me llama o me dice, che, fíjate que ahora se involucra la sociedad rural, la Cámara de Comercio, fantástico, lo celebro, fantástico, cosa que no pasó nunca. Desde que tengo uso de memoria, de entre 15 o 20 años de pelea, la única Cámara de Comercio que nos apoyaba y viajaba con nosotros, la sociedad rural, concejales, intendentes, eran de Mercedes. El resto siempre fueron invitados y convocados, y esto es una crítica constructiva, y es un dato de la realidad. Por eso celebro que hoy se despierten y intenten, ojalá los vea pasar por la Ruta 5, encolumnados, viajando a Vialidad. Nosotros hemos hecho, me acuerdo, en el 2014, una caravana que abrazamos la Basílica de Luján. El cura en su momento de la Basílica de Luján, que fue convocado por nosotros, salió a dar una misa a la plaza de la Basílica de Luján. Y viajaron gente de 9 de Julio, de Carlos Casares, de Trenquelauquen, de Zipacho, obviamente de Chivicoy, de Mercedes. Pero fue una tarea, una tarea tremenda fue. Sin duda. Y bueno, a partir de ahí hay que involucrarse, no por las redes sociales, señores, no solamente por las redes sociales. Hay que poner el cuerpo, plata, para poder viajar y comprometerse. Carlos, te mando un abrazo. Hasta la próxima, hasta el próximo capítulo, porque sin duda como está claro, no va a ser el último. Te mando un gran abrazo y gracias por tu tiempo. Saludo para todos. Gracias a usted.